Yo creo que algo que nosotros hicimos muy mal fue explicar todos los apoyos que dimos y presentarlos como un paquete. Fuimos tomando decisiones a cuentagotas y eso abona al apoyo a la economía, pero no abona la percepción de que se está haciendo algo. Tomamos dos decisiones. Una, aumentar las coberturas liquidables en pesos, y eso hizo que contribuyó a que el peso bajara de 25.3 a donde está ahora. Pero la segunda, que fue la más importante y que fue muy atrevida, fue hacer un cambio en una regla contable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y esa regla contable lo que permitió es que las personas físicas y morales dejaran de pagar el capital de los créditos que tenían y los intereses, y todo se capitalizaba hacia el final. Ahora, lo que sí no hicimos nosotros, y ese sí es un error y yo lo reconozco, es haberlo empaquetado. Cuando uno ve el programa de 1.9 trillones de Estados Unidos, el gasto de la vacuna está ahí. Nosotros, por ejemplo, siempre lo contabilizamos por afuera, y claro que ellos tienen razón. Si es el principal elemento que va a permitir abrir la economía, claro, es fundamentalmente un tema de salud, pero era un gasto económico. Hasta el día de hoy tenemos pagados 22.920.5 millones de pesos, ¿no? Ahora, tenemos como 7 o 8 contratos distintos, y cada contrato tiene condiciones diferentes. Tenemos contratados más o menos como unas 254 millones de vacunas, y de esas vacunas, de las que ya nosotros estamos aplicando, hay 2 que son de una sola dosis, que son CanSino, que es la más común de una sola dosis, y Johnson & Johnson, que la aplicamos en la frontera. El resto son de 2 dosis. Entonces esas 254 millones mapean como a 143 millones de personas para darle un tratamiento completo. Entonces, lo que tenemos de vacunas es más que suficiente. Teníamos incluso hicimos un gasto adicional que no está considerado aquí, que deben ahora estar rondando por alrededor de 2.500, 1.600 millones de pesos en jeringas, en algodón, en diluyentes. Algunas de las inflaciones recientes que hemos visto fueron, por ejemplo, hace un mes en laptops, en televisores, en escritorios, en material de limpieza para la casa, escobas, trapeadores, cloro, etc. Todos estos parecen estar ligados a la pandemia, al hecho de que la gente pasa más tiempo en la casa y por lo tienen que limpiar más, a que los niños estaban tomando clases en línea y entonces las familias que podían estaban comprando otra televisión, otros escritorios. En la medida en que la vacunación vaya progresando, esos gastos se van a empezar a ir hacia abajo. Va a haber precios que están hoy deprimidos que van a subir, que son el de los hoteles, el de las aerolíneas y el de los restaurantes. Y luego, entonces esa parte me parece claramente es temporal. Teníamos un tema que era estacional. El fenómeno de la niña hizo que, por ejemplo, el maíz y algún otro tipo de granos se incrementara su precio y por lo tanto el precio del ganado que los consume más lo que consumíamos nosotros. Pero eso fue el fenómeno de la niña. Ahora, hay otros 2 tipos de precios con los que sí tenemos que ser más cuidadosos. El precio de los microprocesadores se fue para arriba porque hay una escasez global. Y los microprocesadores se utilizan en todo, en tus cámaras, en la grabadora, en los automóviles. O sea, los automóviles están yendo de precio, aumentando para ello. Y ahí sí hay un esfuerzo mundial para aumentar la producción. Se están creando nuevas plantas, pero eso va a tardar 2 años. Desde que se tomó la decisión hasta que esas plantas estén produciendo microprocesadores, entonces vamos a tener 2 años con presiones en ese tipo de sector. Y finalmente hay otro tipo de presión que a mí me parece que es la que tenemos que estudiar con profundidad, que México es un país donde en algunos sectores hay una alta concentración, es decir, poca competitividad, y esos precios tienden a bajar poco. Se ha venido hablando y ya no quiero yo referirme mucho a ello porque siempre doy el mismo ejemplo, pero el tema del gas LP es uno de ellos. Hay pocos jugadores y entonces una de las reglas de la economía es que cuando tienes poca competencia, pues puedes mantener los precios relativamente altos. Esos precios, por cierto, no van a necesariamente bajar con un aumento de la tasa de interés. La primera parte de la administración claramente está marcada por la pandemia. Si yo pienso en mi responsabilidad específica, yo entré justo en julio 9, hace casi 2 años, para diciembre ya se había dado el primer caso, o sea,
el 70% de todo mi periodo fue en la pandemia. En las crisis anteriores había un problema económico importante que había que resolver. Es decir, en el 82 teníamos el problema de la crisis de la deuda y tardamos años en ir desapalancando al país, en que las tasas de inflación fueran bajando, etcétera. En el 95 tuvimos una crisis en el sector financiero, una crisis en los bancos, una crisis en las carreteras. Tuvimos que tomar la deuda, tuvimos que rescatar a los bancos, la inflación se debe haber ido a alrededor del 60% y tomó tiempo en que ahora no hay un solo problema en el sector económico, el problema viene del sector salud. Y ahí la vacuna va a resolver la parte salud y va a resolver la parte económica. Yo creo que en adelante ya no me va a tocar eso desde esta trinchera y por eso tengo que ser cuidadoso. Hay elementos muy importantes en donde el país se tiene que apalancar para crecer. Uno de ellos es el Tratado de Libre Comercio. Nosotros lo firmamos un mes antes del COVID, eso se quedó en un impasse y eso hay que utilizarlo. Lo otro es, hay fortaleza de las finanzas públicas, entonces eso sirve para atraer inversión y también para apalancarse. Y yo creo que tenemos dos retos importantes que en el mediano y en el largo plazo queremos resolver si queremos que el país crezca, pandemia o no pandemia, a niveles más altos. Uno es la profundización del sistema financiero, y eso sí me tocará si me ratifica el Senado, que es nuestro país tiene poca profundidad, es decir, hay pocas gentes con acceso al crédito, con cuenta bancaria, y eso hace más ineficiente la operación y además hace más difícil que los negocios crezcan porque no tienen acceso al financiamiento. Y el segundo es la baja participación de las mujeres en el mercado laboral. Menos del 50% de las mujeres que están en edad de trabajar están trabajando. Y eso quiere decir, pues hay muchos temas, es un tema económico, pero es un tema también cultural, que el país no... Pero ese es el equivalente a perder una parte muy importante del potencial del país, porque hay gente que está igual o mejor calificada que los hombres para trabajar, pero que no encontró las condiciones para incorporarse. ¿Y los retos no anota la reforma fiscal? Lo que yo yo creo que... yo creo que el país claramente recauda poco frente a sus pares y lo hemos venido compensando con ingresos petroleros, pero el petróleo en algún momento se acaba y además el petróleo es muy caprichoso. Ahorita está en 70 pesos, en 70 dólares. Lo teníamos presupuestado a 42, pero en enero estaba en 50. Necesitábamos invertir más en salud, tener más médicos, tener más enfermeras, pero todo eso cuesta. Y eso yo creo que pues quienes sigan en mi responsabilidad tendrán que aprovechar ese proceso para justo iniciar un diálogo de hacia dónde tiene que ir el país y a partir de eso, cuánto nos cuesta. Yo creo que el diálogo tiene que ser al revés. Primero decir qué queremos hacer y luego vemos cuánto tenemos que recaudar. No, promedio es lo que hemos tenido desde el 82 y ese es un promedio muy bajo. O sea, ese promedio está justo alrededor del de Argentina, si lo tomamos desde el 82, pero Argentina ha tenido crisis más graves y además en el 82 estaba en una dictadura. Parte del déficit que tenemos es un déficit de infraestructura. La infraestructura te hace crecer cuando construyes una carretera, una presa, cuando construyes un aeropuerto, y te hace crecer cuando terminas, porque esa presa ayuda a aumentar el riego, el aeropuerto hace más expedito el traslado de bienes, etcétera. ¿Hay que cambiar el término de austeridad? ¿Está funcionando como tal? No, yo creo que hay una interpretación equivocada por la experiencia histórica que tenemos de lo que hemos entendido por austeridad. Ustedes recordarán, el término de austeridad se empezó a utilizar probablemente desde la Madrid y ahí estaba asociado sobre todo a crisis y se pensaba que era reducir el gasto para pagar la deuda. Hoy no tenemos un problema de pago de deuda. Las reducciones que ha habido en el gasto corriente ha sido para financiar otros proyectos, los propios programas sociales, los programas de infraestructura. En realidad es nada más un rebalanceo del gasto donde se quitó de algunos rubros para llevarse a otros. ¿Cambiar las reglas de los remanentes? No, los remanentes fue una discusión equivocada, porque los remanentes dependen del nivel de depreciación que se da en un país. Y aquí se empezó a dar una discusión muy importante de marzo del año pasado, cuando estábamos a 25 pesos por dólar, pero hoy estamos a 19, casi donde estuvimos antes, entonces no hay remanentes. Entonces se estaba discutiendo algo que no existe. Entonces la discusión empezó cuando parecía que ese colchoncito era grande